A veces solemos pensar que la creatividad está solamente reservada para un grupo exclusivo de personas que tienen pacto con lo divino, con el Olimpo, que están inspirados por las musas. Sin embargo, la creatividad es una habilidad que todos podemos entrenar. ¿Hace cuánto tiempo que tú no creas algo nuevo con tus manos? Desde que era niño siempre estuve en contacto con actividades que desarrollaban mi creatividad. Quizás porque mi mamá quería encontrar maneras de entretener a este niño hiperactivo, buscó lugares, buscó momentos en que podía desarrollar otras habilidades no solamente físicas. Por lo tanto, estuve inscrito en clases de dibujo, de pintura, en talleres de distintos tipos. Incluso recuerdo haber ido a un taller de verano donde daban clases de teatro, de baile, de patinaje. Y poco a poco estas distintas actividades fueron formando parte de mi vida. Desde tomar clases de teatro y presentar una obra en secundaria, hasta realizar viajes, construir con mis manos, elaborar dorodangos, en fin, una gran variedad de actividades que he realizado a lo largo de mi vida es lo que me ha permitido entender que soy una persona creativa, que no estoy apartada de esa élite que puede crear y generar cosas nuevas. Es importante entender que no necesitas ser un artista o que no necesitas ser una persona que vive de sus creaciones artísticas. Sin embargo, todos nos sentimos atraídos por la necesidad de crear algo, ya sea una receta de cocina, ya sea un dibujo, una canción, un poema o algo con lo que quieras decorar tu hogar. Solemos pensar que la creatividad se tiene que desarrollar o manifestar con alguna actividad ligada o relacionada con lo que se llaman las bellas artes, como fueran pintura, la danza, la música, las artes plásticas, pero no siempre tiene que ser así. Todos somos creativos y todos lo podemos manifestar de distintas maneras. Cuando era niño siempre vi a mi mamá hacer cosas de distintos tipos. La vi bordar, la vi tejer, la vi cocinar con mi abuela, desde hacer nuestras piñatas para cuando éramos niños hasta hacernos disfraces para los eventos de la escuela. Creo que el ver a alguien que era capaz de crear y desarrollar a partir de la nada fue algo que me inspiró y me llamó para yo también poder ser un creador. Por lo tanto, desde niño siempre me llamaron actividades de este tipo, como la cocina, la costura, el dibujo, la pintura, la escritura. Y conforme fui creciendo, este abanico se fue haciendo cada vez más amplio. He hecho muchas cosas, he hecho muchas actividades que van relacionadas con la creatividad a lo largo de mi vida. He sido parte de un grupo de teatro, he construido una casa con mis propias manos, he dibujado, he pintado, he sido baterista de una banda de rock cuando era adolescente, he pintado mapas muy grandes en muros y hasta he sido creativo con las plantas. La creatividad no tiene una sola forma de manifestarse. Puedes ser creativo en tu trabajo, en tus hobbies, en tu forma de entrenar. La creatividad existe en cada uno de nosotros. A mí me tomó algo de tiempo entender que también soy una persona creativa y que se siente atraída por crear cosas nuevas. Estoy seguro de que tú también eres una persona creativa. Ha habido momentos en los que no me he sentido creativo y también he generado proyectos en los que me siento inmensamente creativo. Quédate y te contaré más acerca de esto. Como te conté hace un momento, desde que era niño estaba relacionado con actividades que estaban ligadas a la creatividad o a la manifestación de momentos creativos. Sin embargo, cuando uno es novato o principiante en cualquier cosa, el resultado suele ser muy malo. Cuando uno aprende a dibujar, cuando uno aprende a pintar, a tocar algún instrumento, el resultado suele ser terrible. Tu dibujo no se asemeja nada a lo que estás queriendo copiar, lo que estás queriendo interpretar en el instrumento musical suena horroroso, incluso quizás la receta que estás intentando replicar sabe muy mal. Esto puede hacerte sentir que no tienes ese don, que no tienes esa chispa creativa que se requiere para poder generar cosas nuevas a partir de la nada. Sin embargo, quiero decirte que parte del proceso creativo es probar, es fallar, es tener prueba y error. Las personas con grandes habilidades artísticas realizaron 1 millón o un centenar de bocetos. Los grandes escritores escribieron cientos de páginas antes de poder llegar al resultado final de un libro. Lo mismo con la gente que cocina. Para poder llegar a ese resultado, para poder tener ese platillo delicioso, sabroso que te estás comiendo, tuvieron que pasar y hacer muchas veces. Seguramente se les quemó el arroz, se les quemó cualquier otra comida, les quedó sin sazón, en fin. Parte del proceso creativo es probar y fallar, pero sobre todo entender que con cada fallo estás más cerca de lograr el resultado esperado. Pues en la creatividad
Uno tiene que corregir, uno tiene que adaptarse, tiene que ser flexible. Si no te has aventurado a crear algo nuevo desde la nada por temor a equivocarte, desde una vez te aviso que te vas a equivocar, que vas a fallar. Y eso, paradójicamente, significa que lo estás haciendo bien. La creatividad requiere del fallo, requiere de la prueba, requiere de la adaptación y de la flexibilidad. Uno de los mayores retos creativos que he tenido a lo largo de mi vida fue la construcción del Pachamama. Cuando estaba estudiando en la universidad en Cholula, tenía un amigo que tenía un restaurante. Este restaurante se especializaba en comida mexicana. Y cuando llegó la pandemia, mi amigo tuvo que clausurar como muchos otros restaurantes. En un inicio, como todos, creímos que la pandemia iba a durar un mes o un par de semanas. Sin embargo, conforme pasaban los meses, conforme se acumulaban las semanas, nos dimos cuenta que esto no iba a parar. Mi amigo no tuvo otra opción más que cerrar su restaurante. Después de un par de meses de haber cerrado el restaurante, estuvimos pensando de qué manera podíamos abrirlo de nuevo. Pachamama fue un proyecto con el que siempre me sentí involucrado y del que siempre quise formar parte. Por lo tanto, mi mente no dejaba de pensar de qué manera podíamos resolver este problema en el cual estaba ahora metido el Pachamama. Incluso, en algún momento, yo ya viviendo en la Ciudad de México le dije, ¿por qué no te vienes acá? Y vemos de qué manera construimos de nuevo el Pachamama. Afortunadamente, unos años antes, mi amigo había comprado un terreno cerca de Valquirico, en Tlaxcala, y me propuso ir a verlo para ver si ese sería el lugar correcto donde podríamos construir el nuevo restaurante. Cuando fui y vimos el lugar rodeado de montañas, rodeado de naturaleza, de campo, de lugares de cultivo, veíamos que aves migratorias volaban encima de nuestras cabezas, entendimos que ese era el lugar. Ahora la pregunta era cómo íbamos a construir o qué íbamos a construir en ese espacio. Mi amigo y su papá habían iniciado este proyecto hacía varios años atrás y lo habían hecho poco a poco, construyéndolo ellos mismos, con sus manos. Por lo tanto, quería volver a algo similar. Ninguno de nosotros era arquitecto, ingeniero o había trabajado en la construcción. Yo, quizás muy confiado de mis capacidades o quizás algo ingenuo, de alguna manera, le pedí que me dejara investigar de qué manera podíamos construir algo ahí, algo que fuera más sólido que simplemente una barra con algunas mesas alrededor. Y durante algunas semanas estuve investigando en internet, en YouTube, de qué manera alguna persona podía construir con sus propias manos una casa, una construcción, algo en lo que pudiéramos albergar la cocina del Pachamama. Averigüé varios sistemas, uno de ellos fue el bajareque, otro fue el adobe, la construcción con adobe, y finalmente llegué a un sistema de construcción que se llama superadobe. Sonaba muy bien, no se requerían unos conocimientos constructivos muy especializados, lo cual era de gran ayuda porque ninguno de los tres sabíamos hacerlo, y además tenía otros elementos que a mi amigo le encantaron. Se debía construir principalmente con tierra y era un elemento circular. En la cosmogonía o la cosmovisión que tiene mi amigo, el círculo era muy importante, por lo tanto nos decidimos por este sistema. Después de haber elegido finalmente qué técnica o qué sistema constructivo era el que utilizaríamos para construir la nueva versión o la nueva sede del Pachamama, siguió un momento de más investigación y entender de qué manera podíamos hacerlo nosotros, si teníamos los conocimientos adecuados y si tendríamos lo necesario para llevarlo a cabo. Afortunadamente, encontré en internet el instituto que fundó Nader Khalili, la persona que fue el diseñador de este sistema constructivo. Y quizás debido a pandemia u otros motivos, en este instituto habían creado un curso en línea. Obviamente había cursos presenciales, pero debido a la pandemia no se podía viajar y además el curso era muy costoso. Pero tenían un curso en línea. Así que decidí inscribirme, decidí pagarlo y tomarlo yo desde mi casa. El curso consistía básicamente en un manual escrito de varias páginas donde explicaban detalladamente paso a paso cuál era la forma en que se debía construir con este sistema. Además, estaba acompañado por una serie de videos donde se explicaba todo el proceso constructivo de manera muy detallada y precisa. Esto fue crucial para que pudiéramos llevar a cabo el proyecto, porque si algo es importante a la hora de crear es investigar y basarte en aquellos que han hecho algo similar a lo que tú quieres y planearlo de la manera adecuada. Estas dos cosas te pueden ayudar bastante a ahorrarte dolores de cabeza y quizás te puedan ayudar a ahorrarte también varias pruebas y errores. Después de haber tomado el curso y de entender cómo se debía construir con ello, vinieron semanas de dibujo, de planeación acerca
de qué manera debía de quedar el espacio, cómo funcionaba el espacio. Para poder yo entender el sistema constructivo, tenía que dibujarlo, tenía que entenderlo y visualizarlo de una manera más tangible antes de poder llevarlo a cabo en la realidad. Estos fueron momentos que estuve rodeado de miedo, de incertidumbre, de dudas acerca de si sería capaz de llevar a cabo este proyecto, de poder enseñarle a mi amigo y si sería capaz de transmitirle la manera en que debíamos hacer la construcción. Esto por una parte, y por otra, también saber si el sistema constructivo era viable o no. Claro que encontraba algunos ejemplos en internet, pero ver que alguien lo haya hecho y después tú querer replicarlo sin haberlo visto nunca de manera cercana era muy complicado. Sin embargo, como en toda aventura, uno simplemente tiene que tomar la decisión y lanzarse. Así es que finalmente, un 15 de septiembre del 2020, Yogualtecatl, Shell y yo nos dimos a la tarea de iniciar la construcción del Pachamama. Esto me enseñó muchas cosas. Una de ellas es que debe de existir la posibilidad de ser flexible durante la planeación y durante la ejecución del proyecto que traes en mente. Muchas veces tuvimos que adecuarnos a la situación del momento. Cuando queríamos comenzar, que era en junio o julio, estaban las lluvias y esto dificultó bastante las cosas porque el terreno estaba fangoso. Por lo tanto, entendimos que tuvimos que llenar antes que nada el terreno con tepetate, que en México es un material que se utiliza previo a la construcción de carreteras, ya que es un material que compacta bastante bien, es un material que suele ser rico en arcilla y por lo tanto permite que el suelo previo a la construcción sea firme. Esto lo aprendimos a base de prueba y error. Cuando un día mi amigo quiso meter tierra con un camión muy grande dentro del terreno para subir el nivel y el camión se quedó atascado e incluso se volteó sobre el terreno con toda la tierra. Tuvieron que llamar a varias grúas e incluso otras máquinas para poder sacar del terreno el camión. Esto nos hizo entender que había que hacer una planeación todavía más correcta antes de comenzar el proyecto. Por lo tanto, las pruebas y errores son muy importantes. Y así como este proyecto, que ha sido el más grande que he tenido, he generado otros pequeños proyectos, no con el deseo de mostrarlas a nadie más, sino simplemente con el deseo de aprender habilidades y técnicas nuevas. Como te he contado en videos anteriores, soy alguien que le gusta aprender. Para mí entonces, la creatividad es un hábito más que un momento de inspiración. Es entender que la creatividad puede estar en todo momento, desde un proyecto pequeño hasta un proyecto enorme que puede ser un hobby, incluso en tu mismo trabajo, en tus relaciones familiares, en la cocina, en los deportes. La creatividad puede estar alrededor de todo aquello que desarrolles en tu vida. Para mí es muy importante cultivar la mente, el cuerpo y el espíritu, y siempre he buscado maneras de cultivarlos de distintas formas, desde leer, meditar, crear música, dibujar, buscar proyectos nuevos que me gusten o aprender nuevas habilidades como cerámica. Por eso quiero llevarte a explorar distintas prácticas creativas que a mí me han transformado y que a ti también te pueden abrir nuevas puertas. En esta nueva serie de videos te mostraré un conjunto de prácticas que me han ayudado a generar o desarrollar mi creatividad. Algunas de ellas son el sashiko, que es una práctica japonesa de remiendo y de reparación de textiles, pero bordados a través de patrones, que no solamente pretenden reparar la pieza, sino adornarla con un nuevo toque. Otro sería los bonsái y las plantas. Las plantas son un elemento que a mí me gusta mucho tener en casa, que me ayudan a entender la fragilidad de la vida, la necesidad de tener paciencia, la importancia de la constancia, ya que si tienes plantas lo has de saber muy bien, basta con que una semana no riegues tus plantas para que empiecen a morir. Además, su crecimiento es muy lento, tienen que pasar años para que puedas ver resultados o puedas ver la diferencia de tamaños en una planta de unos años para acá. Los bonsái en específico son pequeños árboles en maceta con la intención de poder cultivarlos en espacios dentro de tu casa. Otra práctica que me ha gustado mucho es la creación de dorodangos, los cuales son estas esferas de tierra que son bruñidas después de haberlas trabajado por un tiempo. Esto no es más que tierra, arena y agua. Y como puedes ver, está tan pulida que incluso refleja la luz. En otro video te seguiré hablando más a detalle de lo que fue la construcción de Superadobe junto con Shell y Yogualtecatl para la construcción del restaurante Pachamama. Otra práctica que me ha sido de gran utilidad desde que soy niño es el dibujo.
No es que sea el mejor dibujante, pero tengo una noción bastante básica de cómo poder dibujar cosas. Cómo dibujar cosas que están en mi cabeza y poder después llevarlas al plano real, como lo fue la construcción del Pachamama. Y finalmente, el tener un cuaderno creativo. Para mí es muy importante tener un cuaderno creativo y llevo haciéndolo más de 20 años. Esto porque en un cuaderno creativo he podido plasmar un montón de cosas. En un cuaderno creativo he podido plasmar cosas muy personales desde mis pensamientos, poemas, intentos de cuentos o mis finanzas personales, hasta proyectos más grandes y elaborados como fue la construcción del Pachamama. El cuaderno creativo es un espacio íntimo donde las emociones y los sueños se encuentran. Al final, esta nueva serie de videos no tiene la intención de ser un tutorial de cómo hacer un dorodango o cómo construir con Super Adobe. La intención de esta serie de videos es transmitirte que la creatividad está en todos, que quizá a través de ellos puedas sentir algo de motivación para entonces tú también lanzarte a desarrollar esos proyectos que requieren creatividad y que por algún motivo has dudado en llevarlos a cabo. Recuerda que la creatividad está en todos y solo hace falta dar el primer paso para poder despertarla. Acompáñame en esta nueva serie de videos y probemos juntos lo que somos capaces de hacer con nuestras manos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Antes que nada, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a mi canal. Yo soy Todd de Sin Mapa Fijo y te ayudo a afrontar tus miedos y tus dudas para que puedas lograr los sueños que tanto has querido.